Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización número 29. Hoy nosotros podemos compartir con el tema Dios nos justifica por la gracia. Entonces vamos a buscar la palabra de Dios, Gálatas capítulo 2. El libro de Gálatas capítulo 2 del versículo 11. Del versículo 11 voy a leer. Así dice: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por Jesucristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hasta el versículo 21 he leído. El día de hoy, alguna persona de Cuba me pidió para que formara un grupo de WhatsApp, porque esa hermana se llama Cinia, y la que estaba estudiando la palabra de Dios. Por la casualidad, ella encontró a Misión Buenas Nuevas, y luego, investigando, navegando en Facebook, me encontró que estoy enseñando la palabra de Dios cada noche. Por eso, hermana Cinia dice, ella me pidió para que yo enseñara a su grupo.
Aunque solamente ahora están formando uno de 5 personas, todos son de Cuba, ellos están enfocando, aprendiendo la palabra de Dios. Creo que va a multiplicar más cantidad de gente entre los cubanos. No sé muy bien, prontamente voy a viajar a Cuba, pero según mi entendimiento, ¿no? Siendo coreano, es prohibido visitar al país Cuba. Todavía no tiene buena relación políticamente. Pero nosotros podemos predicar la palabra de Dios a través de internet, porque Dios ama a la gente que están esperando a Dios. El día de hoy yo estoy observando esta palabra en Gálatas capítulo 2. Está saliendo una cosa muy curiosa, porque un día el rey Herodes de Israel mató a Jacobo, uno de discípulos de Jesucristo. En aquel día se esparcieron muchos discípulos de Jesucristo, y luego llegando hasta Antioquía, en aquel entonces los justos, teniendo miedo, pero ellos querían predicar la palabra de Dios ante los gentiles. Imagínense, ¿no? Jesucristo, antes de ser arrebatado, ¿cómo había mandado a los discípulos? Que vayan al mundo. Porque cuando llega el Espíritu Santo del Señor, recibirá gran poder. Será mi testigo desde Judea, Samaria, desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta confines de la tierra. Y luego hagan discípulos por las naciones. Enseñen todo lo que aprendieron por mí. Voy a estar con ustedes hasta fin del mundo. La verdad que había llegado el Espíritu Santo del Señor, descendido del cielo, teniendo el Espíritu Santo del Señor. Ellos solamente estaban predicando el Evangelio en la ciudad de Jerusalén. Pero por causa de persecución se esparcieron los justos. Por causa de eso ya llegó a Antioquía algunos justos. Ellos predicaban el Evangelio también. Dios trabajaba bastante y recibieron la salvación entre los gentiles. Por eso, escuchando esta noticia, los apóstoles de Jesucristo que vivían en Jerusalén estableció una persona para enviar como guía de la iglesia por medio de Bernabé. Ellos enviaron a Bernabé a la iglesia de Antioquía. Bernabé, llegando a Antioquía, formó un grupo entre los que recibieron la salvación, y luego él pensaba profundamente. ¿Qué es lo que pensó él? Pensaba que yo necesito traer un siervo de Dios. Se llama apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, después de recibir la salvación, él fue enviado a su pueblo natal, Tarso. Y por eso Bernabé ya buscó a apóstol Pablo
donde se quedaba en su pueblo natal, y luego él trajo. Desde que llegó apóstol Pablo a Antioquía, Dios manifestó en la iglesia de Antioquía, y por eso ellos empezaron a predicar el evangelio, multiplicaron entre los salvos, buscando al Señor. Y también un día ellos ayunaron, orando al Señor. El Espíritu Santo del Señor les enseñó para que apartaran Pablo y Bernabé. Desde aquel tiempo, Pablo y Bernabé, ellos solamente viajaban siendo misioneros, visitando diferentes ciudades, Corinto, Efesio, Tesalónica, etc. Por eso estaba levantando la iglesia, cada ciudad. Pero un día, creo que Pedro ya visitó a la iglesia de Antioquía. En aquel entonces, Pedro estaba conversando con los hermanos de Antioquía, pero en esa época, por la tradición de los judíos, era prohibido conversar entre los judíos y los gentiles. Pero imagínense, ¿no? Ya después de recibir la salvación, ¿qué importancia sobre nacionalidad? Nada sirve. En Cristo Jesús es uno, puede compartir la palabra de Dios y comer juntos, pero todavía en el corazón de Pedro tenía esa regla. Pero al principio estaba comiendo, conversando, predicando. Pero había llegado algunas personas más que fueron enviados de Jacobo, dice Jacobo. Al llegar las personas a la iglesia de Antioquía, Pedro se asustó por causa de la visita. Ellos también son salvos. Además, apóstol Pedro ya estaba siendo como líder de la iglesia de Jerusalén. ¿Es cierto, no? Pero, mientras tanto que estaba comiendo, llegando las personas que fueron enviados de Jacobo, ya se apartó. Como podemos decir que comiendo, al mirar, se asustó, ya luego se escapó. ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía en la iglesia de Jerusalén habían dos grupos. Después de recibir la salvación, ya abandonó sobre la ley, mandamiento y tradición, considerando que todos somos iguales, gentiles, justos, judíos, todo igual. Pero todavía algunos que estaban confiando la ley, querían cumplir el mandamiento de Dios, cumpliendo la tradición de los judíos. Por esa razón, ya ese grupo era prohibido de compartir, comer con los gentiles. Observando esta situación, apóstol Pablo se enojó contra apóstol Pedro. Creo que por primera vez, como únicamente, ¿no?, una vez había discutido, peleado contra Pedro. Porque el versículo 11 así dice. Gálatas capítulo 2, el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen
algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles. Ya hasta acá, como dice, comía, ¿no? Mientras tanto. Pero ya llegaron las personas de Jacobo, surgía algo. Ya leo, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de circuncisión? Los de circuncisión, es decir, que ya por medio de tradición de Israel, desde que nace 8 días, se hace circuncisión. Y por eso todos los judíos son circuncisos. Pero esta palabra está ubicada que todavía está teniendo esta regla sin recibir circuncisión, aunque ellos recibieron la salvación, prohibido de comer juntos. Entonces, ¿cómo funciona la iglesia? ¿Cómo puede unir juntos? Hay división, una pared muy alta, una división entre el grupo de los judíos y gentiles. Apóstol Pablo estaba muy enojado, porque él estaba pensando que Dios amó a los gentiles, como igual que lo que amó a los judíos. No hay diferencia. Pero a través de simulación, como judaísmo, ya está haciendo algo maldad contra los gentiles. Él no podía aguantar. Por eso exhortó. Ya como decía el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, no solamente Pedro, ¿no?, sino también otros grupos que acompañaban, ¿no? De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Qué raro. ¿Quién es Bernabé? Como ese señor Bernabé ya está siendo como si fuera evangelista en misma iglesia. Antes de visitar grupo de Pedro y también grupo de Jacobo, él estaba comiendo, compartiendo, ya no hay problema. Pero al ver actitud de Pedro, él también, su conciencia fue condenada. Me parece que este apóstol Pedro está andando así, entonces yo tengo que andar como igual que él. Entonces, no está escrito sentimiento de los hermanos gentiles de Antioquía, cómo ellos van a sentir, cómo fueron sentido acerca de esa actitud. Creo que ya, qué raro, ¿no? Poco raro. Hace rato ya estaba conversando, comiendo, pero al llegar la gente se escaparon. ¿Qué está haciendo? Es una división. Por eso el apóstol Pablo estaba exhortando cara a cara. ¿A quién? Al apóstol Pedro. El versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Es decir, que no solamente habló personalmente, ¿no?, en su habitación, sino que ante todo, vea, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Judaizar significa que sea como igual que judíos entre los gentiles. Entonces, siendo judío no puede vivir como judío,
viviendo como gentil. ¿Por qué obliga a los gentiles que vivan como los judíos? Significa que nadie puede cumplir mandamiento de Dios, derrumbando mandamiento de Dios, pero aparentemente, ¿no?, por la hipocresía, nosotros estamos guardando mandamiento, andando por la ley, haciendo buenas obras, también apartado de inmundicia. Por eso en la enseñanza de apóstol Pablo nunca está agregando que después de recibir la salvación la gente tiene que cumplir 10 mandamientos de Dios para ser perfecto ante Dios, para ser como justo ante Dios. Nunca está utilizando esta enseñanza. ¿Por qué? Es muy importante para nuestra vida. En este siglo es muy importante. Porque aunque es poco diferente, hoy en día está enseñando, ¿no? Al ingresar en la iglesia, obligadamente no tiene que memorizar mandamiento de Dios. Hoy en día estoy preguntando a los pastores y los cristianos, ¿se memoriza 10 mandamientos? Sí. Directamente ellos dicen que sí. Ya. ¿Cuál es número 1? Amarás a Dios con todo corazón, con toda mente, con toda vida, con todo corazón. Y amarás a su prójimo como a ti mismo. Y número 3. ¿Qué es eso? Está mezclando. 2 representantes de 10 mandamientos es: amarás a tu Dios con toda mente, con toda alma, con todo corazón, con todo esfuerzo, con todo corazón. Luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es representante, nada más. Pero como dice, no tenga otro Dios fuera de Jehová. No haga ídolo, ni imagen nada del mundo. No blasfemia nombre de Jehová. Guarda el día de reposo. Honra a sus padres. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás, no codiciarás. Hoy en día no está memorizando hasta 10 mandamientos. Y luego dice que tenemos que cumplir mandamientos de Dios, así, sin saber nada de mandamientos. ¿Cómo puede guardar? Además, Jesucristo, como decía, por medio de San Mateo capítulo 5, ustedes escucharon por antepasados, no matarás. Pero yo les digo que cuando uno tiene en su corazón enojo, rabia contra su hermano, hablando como insulto, fatuo, en aquel entonces será lanzado al infierno, será condenado como si fuera asesino. Escucharon por antepasados que no adulterarás, pero si uno que tiene el deseo de adulterar con una mujer en su corazón, ya adulteró, así dice. Último mandamiento, como dice, no codiciarás. Si uno que tiene el deseo de codiciar sobre dinero, comida, casa, mujer, hombre, terreno, etcétera, etcétera, todo está cometido. ¿Quién puede cumplir mandamiento de Dios? ¿Quién puede ser perfecto por su obra? ¿Quién puede ser justificado delante de Dios por su obra? Nadie. Pero obliga a alguien, está obligando, haga, viva así. Eso es hipócritas. ¿Por qué? El que habla así, manda así, no puede cumplirlo.
Según la palabra de Dios, así enseña. El versículo 15, ¿cómo dice? Nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Esta palabra muy importante. Nadie puede ser justificado por su obra, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ya, repitan conmigo, por favor. Nadie será justificado. Significa que Dios no justifica a ninguno por ver la obra. Según la palabra de Dios dice que por creer en la sangre de Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados. A través de la sangre de Jesucristo hizo la redención eterna, una sola vez para siempre. Por eso la sangre de Jesucristo nos justificó una sola vez para siempre. Nos santificó una sola vez para siempre. Nos perfeccionó una sola vez para siempre. Solamente vale la sangre de Jesucristo. Entonces, después de recibir la salvación, no por la ley podemos servir al Señor, sino por la fe. Ya busquemos Romanos capítulo 1. El versículo 17. Así dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Según la palabra de Dios dice que se revela la justicia de Dios en el Evangelio. Muy importante. ¿Quién está explicando la justicia de Dios? La justicia de Dios no es de nosotros. La justicia de Dios viene por la obra de Jesucristo. Jesucristo ya cargó el pecado del mundo, porque San Juan capítulo 1, el versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitó todos nuestros pecados. Y luego nuestro Señor Jesucristo derramó toda la sangre. Limpió una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Por medio de la sangre de Jesucristo, la gente puede ser justificado, santificado y perfeccionado. Por eso dice, mas el justo vivirá, como dice, mas el justo por la fe vivirá. Después de ser salvo, después de ser justo, ¿qué es lo que está esperando? De primero, tiene que creer que Dios existe. Dios es galardonador. Es decir que cuando uno que busca a Dios, Dios prepara galardón, premio. Dios está conmigo. Dios va a trabajar en mi vida. Dios está preparando algo bueno. Por eso hoy en día estoy preparando un gran proyecto. ¿Cuál es? ¿Sabe que ya durante 2 años yo estaba predicando muchas veces? Como más de 500 veces. Acomodando desde evangelización, como 50 clases.
Esto, cada clase está digitalizando por medio de apoyo de los voluntarios. Y luego por fin, hermano Fausto Sierra está acomodando por medio de archivo PDF. Hasta hoy ya me entregó número 3. Y luego estoy convocando a las personas que quisiera recibir este archivo, me avise. ¿Sabe qué? Cada momento me pide, pastor, yo quiero recibir archivo, envíeme. Por medio de WhatsApp, por medio de email, me envía. Pues estoy respondiendo, uno de como 10 personas. Creo que va a subir más cantidad. Significa que nosotros podemos buscar la manera de hacer evangelización. Usando televisión, usando Facebook, usando plataforma de Zoom, también usando WhatsApp, porque contacto de WhatsApp, como 1000 de personas yo tengo. Por eso hoy, durante casi una hora, yo estaba repartiendo desde número 1, 2, 3. Como uno de más de 300 personas, yo estaba repartiendo este archivo. Que lea. Significa que si uno está asegurando en su corazón que cuando yo estoy haciendo este proyecto, Dios va a salvar, Dios va a trabajar. En aquel entonces ya yo tengo que marchar por la fe. Por eso, cuando se usa por la fe no es que esforzando por sí mismo, sino que cree de primero. Dios está dando esta manera de predicar. Dios está enseñando a mí para que prepare material. Hay un pastor de Venezuela, se llama Obispo Castro. Hace tiempo ya contactaba en mi WhatsApp, ¿no? Siempre me enviaba su predicación, etc. Por eso yo le envié mi predicación y también de PDF. De repente él me envió la grabación de voz. Pastor, deme autorización para repartir este material al mundo, porque contacto 30 países. Ya tiene autorización usted. Puede repartir. Y luego al siguiente día me preguntó, pastor, ¿eso es como va a funcionar? ¿Va a cobrar o es gratis? Porque se ve, Escuela Bíblica Buena Nueva Chile, ¿no? Todos los estudiantes tienen que pagar a la escuela, ¿o no? Pero nosotros, por medio del gobierno del cielo, está dando la beca 100%, gratis. Por eso, por la gracia de Dios, ya nosotros podemos publicar. Los que están escuchando mi explicación también, ustedes ya están teniendo gran oportunidad de evangelizar. Aprovechen, invitando a la gente, haciendo grupo de WhatsApp, repartiendo, explique, después de leer. Sin leer no puede entender, ¿no? Después de leer, número 1, y explique, mire, acá está escrito cómo nosotros podemos creer al Creador. La gente cómo fue transformado como pecador. Y cómo Dios va a juzgar a los pecadores. También, cómo Dios va a salvar a nosotros. Por eso cada día estoy teniendo esperanza. ¿Por qué?
a través de hermano Fausto Sierra, sí, cada día un archivo se hace, dura en total 50 días. No solamente se terminará clase de evangelización y se quedó San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y Gálatas, Efesios, Tesalonicenses. ¡Wow! Mucha cantidad de predicación había hecho por la gracia de Dios. Yo no soy la persona que pueda predicar constantemente cada día. A mí me gusta disfrutar. Pero Dios me dio este corazón. Cada noche yo presento ante ustedes. Ustedes son testigos. Imagínense, ¿no? Si no solamente hermano Fausto Sierra y alguien se apoya este proyecto, nosotros podemos hacer fuertemente evangelización. ¿Cómo nosotros podemos enseñar la palabra de Dios a mucha cantidad de gente del mundo? Los que usan el idioma español. Por eso, cada día ustedes están ingresando en la plataforma de Zoom. No solamente se termina escuchando, dice que qué bueno, pastor, qué bueno, y preguntando, ¿qué es lo que escuchó? No sé, ya me olvidé, pero bueno. No, sino que ya todos son elegidos de Dios, instrumento del Señor. Por eso Dios está hablando a sus espíritus. Porque Dios está preparando algo bueno cada uno. Solamente intenten, como lo que estoy explicando. En su WhatsApp, ¿cuántas personas está contactando? Si tiene 10, si tiene 100, si tiene 500, sin duda puede repartir material que estoy dando. Y luego explique. Hoy en día yo estoy siendo estudiante, pero Dios me dio mucha bendición por esta palabra. De repente aumentará muchos conocidos, mucha gente podrán recibir la salvación. Todos son colaboradores de Dios, siendo mis discípulos. Espero que caminen. Espero que anden por la fe. Porque Dios va a bendecir cada uno de ustedes. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición. A través de la fe nosotros podemos ver el fruto de Dios. Porque no solamente Dios quería salvar a nosotros, sino también Dios quiere salvar a mucha cantidad de gente a través de nosotros. Pues cada día nosotros estamos pidiendo al Señor que nos ayude. Nosotros necesitamos tener muchos voluntarios para que trabajen juntos, marchando, para preparar materiales, para predicar el Evangelio al mundo. También bendiga a todos los líderes de diferentes países para que ganen mucha gente, Señor. Gracias, todo oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.